Hey, hey, hey. Hoy día comenzamos una nueva serie y estoy sumamente ansioso de poder compartirles sobre todo esta primera parte. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es esto? A ver, ¿cómo lo llaman en su país esto? Ok, Umay, ¿qué más? ¿No? El cubito mágico, Rubik's Cube. ¿Cuántos pueden resolver el Rubik's Cube? Una cara del Rubik's Cube. A ver, déjenme ver sus manos. Ok. ¿Cuántos pueden resolver una cara en menos de un minuto? A ver, ¿hay alguien? Allá tengo uno. Bien. ¿Cuántos pueden resolver todas las caras? Allá tengo uno. Ok. ¿Cuántos pueden resolver todas las caras en menos de un minuto? Y se fueron las manos. Tengo uno. En menos de un minuto. Deberíamos traerlo aquí. No. Ok. ¿Saben cuál es el récord del Rubik's Cube? De cuánto el récord mundial es 32, si no me equivoco, 31 segundos, que puede armar todas las caras. Interesante, ¿eh? Ahora, para los que saben hacer todas las caras, algo importante que hay que hacer es que yo tengo que ser capaz de encontrar todos los centros blancos, ¿ok? Y ponerlos junto al centro amarillo. Y eso tiene una razón. Eso en el fondo lo que hace es que me da el fundamento para que yo lo haga. En otras palabras lo puse así, tengo que poner el fundamento correcto. Aunque usted no lo crea, si yo no pongo el fundamento correcto, yo voy a quizás armar una de las caras de esto, pero no lo voy a poder terminar. ¿Por qué? Porque hay una secuencia correspondiente que yo tengo que seguir una y otra vez. Y esto a mí me llama la atención porque yo siento que esta idea de poner el fundamento correcto no es solamente algo que sucede con este juego, sino que es algo que se da en la vida en general. En muchas áreas de nuestra vida nosotros necesitamos tener el fundamento correcto. De hecho, puse esta idea, para poder comenzar bien y para poder terminar bien, tenemos que tener un buen fundamento. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero tener un buen tiempo en lo que tiene que ver con mis finanzas, tengo que poner el fundamento correcto. Si yo, por ejemplo, quiero tener relaciones que sean correctas, que sean sanas y que sean de beneficio para mí, porque ojo que cualquiera puede tener amigos o amigas y yo puedo relacionarme con cualquier persona, pero en verdad para tener relaciones sanas que me ayuden, que me potencien, que sean de beneficio para mí, yo tengo que tener el fundamento correcto, tengo que poner el fundamento correcto. Si yo quiero tener un matrimonio, una familia que sea sólida, y quiero comenzar bien y mantenerme bien y terminar bien, tengo que poner el fundamento correcto. En el fondo, esta idea de tener un fundamento que pueda ser sólido, firme y el mejor, lo que hace es que me ayuda a que yo pueda tener los resultados correctos. Ahora, en la vida espiritual yo siento que es lo mismo. Y la premisa de lo que significa aquello que nosotros creemos tiene un solo fundamento, ¿ok? Que en este caso es que Jesucristo es Dios, se hizo hombre y resucitó de entre los muertos en ese día después de haber muerto. Esa es nuestra fundación, ese es el pilar que lo sostiene. De hecho, cuando Pedro hace la confesión y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús mismo le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre esta afirmación de que yo soy el Mesías, de que Cristo era el Mesías, yo voy a levantar mi iglesia. Ahora, pero hay ciertas áreas que tenemos que entender que nos caracterizan y que nos diferencian, ¿ok? De hecho, nosotros como congregación y como iglesia tenemos distintos fundamentos o distintas cosas que pueden ser de otros lugares. Y esos son nuestros valores y nuestros principios. Y esas son un poco las cosas que yo quiero compartir en las siguientes semanas. Que podamos ver cuáles son para nosotros como ministerio aquellas cosas que son fundamentales, que son las más importantes, ¿ok? Y esta primera, siento yo que es el pilar, porque hoy en día, aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que se está alejando de esto. Y cuando hablo de gente, estoy hablando de iglesias, que se están alejando de esto, ¿ok? Por ser un poco más atractivas, por ser un poco más amigables, nos alejamos de algo que es fundamental para mí y que es el primer fundamento que yo quiero que usted conozca
de quiénes somos nosotros como iglesia. Entonces, para esto quiero contarles o describirles una sección de una carta que el apóstol Pablo escribe en su última etapa del ministerio. El apóstol Pablo era el mismo individuo, y a los que estuvieron con nosotros las últimas semanas, quizás escucharon el mensaje cuando yo les hablaba de este hombre llamado Saulo, y cómo Saulo perseguía a la iglesia, cómo Saulo estaba con esta idea de destruir a los cristianos, pero tiene este encuentro con Jesús y se transforma completamente en 180 grados en una persona completamente distinta. Y a partir de ese minuto, y luego de un tiempo, mejor dicho, él comienza a utilizar su nombre griego que era Pablo. Y él se hace un misionero que comienza a establecer iglesias y así pasa muchísimos años de su vida. Pero en este tiempo, cuando él escribe en esta carta, la situación que los cristianos están experimentando es sumamente compleja. Y esto es algo que quiero que puedas poner en tu mente en este minuto. El ser cristiano no era una cuestión que te hacían burlas, o que se reían de ti, o que, qué sé yo, te cortaban del Facebook si tú decías algo que no era correcto. Era muchísimo, muchísimo más allá de eso. Quiero que entienda que el ser cristiano era de vida o de muerte. En este tiempo, el ser cristiano era una cuestión de vida o de muerte. De hecho, había gente en este tiempo que no era cristiana, que recibía beneficios por apuntar a aquellos que eran cristianos. Es más, Pablo en esta carta menciona muchísimas veces cómo muchas personas lo han abandonado. Gente que habían sido pilares lo han abandonado. ¿Por qué? Porque no pudieron resistir la tentación de escapar a esta persecución. Entonces, en medio de toda esta circunstancia y en medio de toda esta situación, Pablo le está escribiendo su última carta a Timoteo. De hecho, la tradición nos dice que luego de esto, él es degollado, él muere. Esta es la última carta conocida del apóstol Pablo. Entonces, en cierta manera, lo que él quiere hacer cuando está escribiendo esta palabra o esta carta, y esto es algo que te animo a que hagas si en alguna ocasión tienes la oportunidad de leer esta carta increíble que se llama Segunda de Timoteo, es que puedas recordar todas estas cosas. Y en particular este concepto de que Pablo está como entregando la batuta a Timoteo. Entonces él quiere que él logre entender la importancia que esto de su fe tiene. Y le va a hablar de distintos temas, de la esperanza que hay, de lo que ha de venir. Pero aquí él plantea algo bien particular en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Él dice lo siguiente: pero tú, Timoteo, fíjense este comienzo. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. El capítulo 3 comienza o tiene en este caso esta contraposición entre la primera parte y la segunda parte. La primera parte, Pablo plantea del versículo 1 al 9, cómo van a llegar tiempos en donde la gente va a encontrar placer en otras cosas. En cierta manera siento yo que Pablo abre una cortina a lo que sucede hoy en día. Aunque ustedes no lo crean, yo siento que él tiene como un apocalipsis, esta idea de que una revelación particular de lo que habría de ser en estos tiempos, de cómo la gente iba a buscar placer en aquellas cosas que los iba simplemente a apartar. Y él está hablando de las distintas cosas y de las distintas actitudes que esta gente iba a tener. Entonces, cuando está hablando de esto, él llega al versículo 10 y dice: pero tú, Timoteo, no puedes ir en esta dirección porque en este caso hay una implicación. Tu conocimiento te hace especial. Hay algo que Timoteo tiene, en este caso particular, que es algo que está en su cabeza y en su corazón. Y si Timoteo es capaz de usarlo y ponerlo en práctica, va a marcar la diferencia de lo que va a ser el trabajo que realice. Entonces ahí está Pablo escribiéndole y diciéndole: pero tú, Timoteo, sabes bien lo que te he enseñado y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. Y fíjense en esta segunda parte: también conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Creo que entienda que lo que Pablo está diciendo aquí es que no solo sabes aquello que yo te he transmitido, no solamente has recibido un mensaje,
sino que además de eso, tú lo has visto en carne propia, en mi propia vida. Yo no simplemente te lo he enseñado, sino que también te lo he mostrado con mis acciones. Porque quiero que entienda esto. Una cosa es saber y otra es hacer en base a lo que se conoce. Porque cualquiera de nosotros puede ponerse aquí y decir, yo por ejemplo puedo venir y decir, yo soy el mejor futbolista del mundo. Yo soy el mejor cocinero. Yo soy el mejor cantante. Pero ¿cómo usted va a saber que esto es verdad? Cuando yo lo llevo a la práctica, cuando yo lo pongo al servicio, cuando usted me ve cantando va a ver si yo en verdad soy un buen cantante. Cuando yo me pongo a jugar fútbol, usted va a ver si yo soy un buen futbolista. Mis acciones, si no se entrelazan con lo que yo digo, entonces no tiene ningún sentido. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Hey, yo te he enseñado, pero también te he mostrado. Y continúa y dice, ¿sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? ¿Y sabe por qué él sabe? ¿Sabe por qué Timoteo sabe todo esto? Porque él ha estado con él. Él ha estado con él en este tiempo. ¿Y cómo fui perseguido en Antioquía? ¿Por qué sabe eso? Porque él estuvo ahí. Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, continúa, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero los malos, termina diciendo en esta parte, y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. En el fondo, Pablo está diciendo, hey, esta situación es simplemente el comienzo. Lo que hoy día estamos experimentando, Timoteo, es el comienzo de todo un fenómeno que nosotros vamos a experimentar. Y de hecho, los cristianos pasaron casi 300 años viviendo en persecución. Imagínense esto, hubo generaciones que crecieron en la iglesia, ¿ok? Para los que tienen hijos jóvenes, ellos crecieron con esta idea de que ser cristiano era poner su vida en peligro. Y ahí es donde está Timoteo recibiendo estas palabras y tratando de entender, wow, este mandato, este traspaso no es algo fácil. Pero Pablo a la vez está diciendo, mira, a pesar de todos los sucesos, a pesar de todas las circunstancias que he hecho yo, me he mantenido firme. No importa la situación, yo he sido fiel. Versículo 14, nuevamente, pero tú, Timoteo, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las han enseñado. Fíjense que aquí hay una combinación. Timoteo, puede confiar en lo que él ha recibido. ¿Por qué? Porque puede confiar en las personas de quienes las recibió. En términos generales, yo me imagino esta idea de Timoteo acompañando a Pablo en los distintos lugares y de pronto viendo a Pablo cuando tuvo encuentros con Pedro, cuando quizás Pablo estuvo con los apóstoles y ahí él pudo compartir con ellos. Y Timoteo sentado escuchando directamente desde los protagonistas, de aquellos que pasaron 3 años con Jesús, escuchando las historias de la multiplicación de los panes y los peces, qué sé yo, escuchando las historias de cuando Jesús caminó por el agua y cuando Pedro empezó a tratar de hacer lo mismo, o cuando quizás Pedro, Juan y Jacob vieron la transfiguración de nuestro Señor y ellos pudieron ver la gloria de Dios ahí en carne propia. O la historia misma de después de que Jesús había muerto, cómo estaban tristes, su ánimo había caído, la esperanza se había ido, pero ahora de pronto se aparece su Señor, les muestra sus heridas y les dice, quiero comer con ustedes, tengo hambre. ¿Se imagina? Timoteo podía, en cierta manera, confirmar todo esto. Esta era una enseñanza que es de confianza. Esta enseñanza es de confianza, porque está en algo sólido. Y quiero decirle algo, yo se los decía hace algunas semanas atrás en lo que tiene que ver con la resurrección. La resurrección es nuestro fundamento. ¿Por qué? Porque las evidencias que implican la resurrección de Jesús son tan abrumadoras que es
muy, muy, muy difícil contrarrestarla. De hecho, yo les decía en el primer servicio, muchos ateos tratan de alejarse de la resurrección cuando se trata de confrontar a los cristianos, porque saben que hay pocas evidencias, porque es difícil poner cosas en contra. Y así continúa luego Pablo diciéndole a Timoteo: desde la niñez, Timoteo, se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Fíjese en esto: desde niño se te ha enseñado ¿qué? La escritura. Desde pequeño se te ha entregado la palabra de Dios. A veces nosotros no estimamos el impacto que leerle a nuestros hijos la Biblia puede tener sobre ellos. Y por ende nos perdemos la oportunidad de sentarnos y leerles la Biblia, de leerles un versículo bíblico. Y fíjense que Pablo está diciendo aquí: se te han enseñado las Sagradas Escrituras que te han dado sabiduría, han traído salvación a tu vida. En términos generales, lo que Pablo está diciendo es que lo que ha hecho la palabra de Dios en ti es que te ha dado un fundamento. Ha puesto algo sólido en ti. ¿Cuántos de nosotros en ocasiones donde hemos estado lejos de Dios, aquello que se plantó muchísimos años antes vino a nuestra memoria, vino a nuestra cabeza? Quizás fue el Espíritu Santo quien nos recordó ese versículo bíblico, esa enseñanza, esa historia que vino de la palabra. Se nos recordó del amor de Dios. Y nuestro corazón vuelve a la vida y podemos salir al aire y podemos afirmarnos nuevamente. ¿Por qué? Porque se plantó algo en nuestros corazones. No perdamos la oportunidad de entender que hay poder en la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Por lo que dice Pablo a continuación. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. La que nos gusta más, las historias que nos gusta más, y aquellas que no nos gusta leer, aquellas que nos saltamos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Los milagros y las genealogías. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y fue inspirada por Dios a través de individuos, de personas. De hecho, usted va a leer, sobre todo en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, cosas como que Moisés recibe el mandato de poner por escrito estas leyes. Hubieron hombres que pusieron esto por escrito para que fuera testimonio para nosotros. Y quiero que lo vea de esta manera. Dios es quien tiene esta revelación que se la entrega al hombre a través de la inspiración, y luego de esto viene a nosotros con la palabra de Dios. Y usted va a escuchar individuos que te van a decir: no, pero la Biblia fue escrita por hombres. Y sí, fue escrita por hombres. Y no es que este hombre se fue como en una transición y qué sé yo, está en el tercer... No. Esto fue algo particular y específico donde Dios utilizó las emociones, el contexto, las circunstancias particulares que este individuo podía estar viviendo para transmitirnos su palabra. De hecho, cuando Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, esta es la palabra griega, theoneutos. Y aquí hay una, esta es una palabra compuesta y espero que la logre ver. Mire, fíjese que aquí está la primera palabra, que es theo o teo, que significa Dios, y neuma, que significa espíritu, o que significa soplo, viento. Lo que esta palabra en términos generales significa, cuando Pablo está diciendo que toda escritura es inspirada por Dios, es que la palabra de Dios es el respiro de Dios. Y esto marca la diferencia. Esto se entiende como que de la boca de Dios sale el aire que llena a cada hombre a escribir la palabra
en este libro y que luego de esa misma boca nos llega hasta nuestros corazones, hasta lo más profundo. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Hey, ponga atención aquí, no se me quede dormido, yo sé que está oscuro, pero no se quede dormido, ¿ok? Y el que me está viendo, tienes que poner atención porque no solo es para hacernos sentir bien, no solo es para recordarnos sus promesas, no. Tenemos que entender de que esto va más allá de lindos posts en las redes sociales. Esto es una espada de doble filo que va a cortar y va a penetrar hasta lo más profundo. Esto es una lámpara a mis pies que alumbra mi caminar. Y por ende, en la palabra de Dios, como fundamento en nuestra vida, nosotros podemos confiar en ella. Versículo 17. Dios la usa la palabra para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Quiero recordarte esto, que aquí, en la palabra de Dios, es donde nosotros tenemos la mejor arma en contra del enemigo. Cuando estés enfermo, proclama su palabra. Cuando estás cansado, cuando estás triste, proclama su palabra. Cuando estás alegre, celebra con su palabra. Cuando no sabes qué hacer, abre su palabra. Cuando necesites dirección, sumérgete en su palabra. ¿Sabes por qué? Porque su palabra es medicina para nuestro corazón enfermo. Quiero que entienda esto. ¿Cuál es nuestro fundamento? Nuestro fundamento como ministerio se basa en esta, que es la palabra de Dios, que es 100% inspirada. Ahora, una cuestión es cómo yo interpreto la palabra de Dios, porque hay gente que interpreta la palabra de Dios de una manera completamente distinta y eso puede causar muchísimos conflictos. Y si no me cree, observe al mundo. Observe la religiosidad que ha creado individuos a través de ¿qué? De algo tan increíble como la palabra de Dios. Todas nuestras decisiones tienen que estar basadas en su palabra. ¿Y sabe por qué? Quiero que recuerde esto. Su palabra nos guía. Nos guía cuando estemos perdidos, nos guía cuando no sabemos qué hacer, nos guía cuando necesitamos un consejo, nos guía. Pablo lo decía también, su palabra nos corrige. Su palabra que nos corrige nos va a ayudar para mostrarnos que si lo que yo estoy haciendo está bien o está mal. Yo no le tengo que ir y decir a nadie si la homosexualidad es mala. ¡Ey! Abre la palabra de Dios y vas a ver cómo Dios te dice directamente desde ahí si es malo o si es bueno. He estado viendo unos pastores que se esconden cuando le hacen la pregunta si la homosexualidad es pecado. Y no la responden. Cantantes cristianos que yo no sé, que no leen la Biblia o tienen una Biblia distinta a la mía. Es pecado hoy día de la misma manera que es pecado la mentira, que es pecado el adulterio, que es pecado. Y yo tengo que confrontar el pecado. Y si la Biblia lo confronta, yo tengo que confrontarlo. Pero quiero que entienda esto porque la palabra de Dios también, su palabra, nos conforta. Esa palabra que nos conforta. No sé si le ha pasado que hay ocasiones en que uno está desesperado, que hay una angustia en el corazón y uno abre su palabra y justo Dios te da ese mensaje ahí, en las palabras del salmista, en esa profecía que uno logra leer, en esa historia que logra identificarse. Es algo increíble, es algo que traspasa cualquier conocimiento. Este no es un libro cualquiera. No podemos mirar las noticias para ver, ¿cuál es la dirección que yo tengo que seguir? Yo no puedo estar viendo o esperando de mis líderes políticos que están más corrompidos
de la izquierda y de la derecha. No podemos buscar dirección de ellos. ¿Y sabe por qué? Porque su palabra nos habla de su justicia. No, hoy día, qué sé yo, que el negro y que el blanco y que el amarillo y que la injusticia y que los tratan mal. ¿Quieres hablar de justicia? Básate en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que trae justicia para aquellos que han vivido la injusticia. Y quizás hoy día yo no voy a vivir justicia aquí, pero un día mi Señor, mi Rey, me va a llevar y va a ser el juez justo. Quiero que entienda esto porque es en su palabra que me muestra la condición del hombre. Yo soy pecador y necesito a Dios. Mi corazón no es una manera en que yo puedo buscar guía. No. Mi corazón es engañoso. Y es en su palabra que yo sé que mi condición está completamente perdida. Es en su palabra que me habla del amor infinito de Dios. Porque de tal manera amó Dios a Marco, a Francisco, a María, a Rosabel. Imagínense. Es su palabra la que me muestra ese amor infinito que Dios envió a su Hijo unigénito. Que desde el comienzo me dice que de la mujer iba a nacer una descendencia que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Es en su palabra que se nos cuenta de sus promesas. Que nos recuerda, Dios es fiel. Él está contigo ayer, hoy y por los siglos. Y es en su palabra que me habla de lo que ha de venir un día. Porque quiero decir lo siguiente, un día yo voy a escuchar una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estamos vivos seremos transformados y nos encontraremos con Él cara a cara. No importa cuántos años pasen, no importa cuántos cambios hayan, no importa quién esté en el poder, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Porque toda escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. Gracias, Señor, por tu palabra. Cierra sus ojos. Señor, en esta hora simplemente queremos darte gracias por revelarte a nosotros a través de tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos tu carácter, por mostrarnos tu amor, por mostrarnos tu plan. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, hoy y siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque es a través de tu palabra que conocemos cuál es el camino para la salvación. Es en tu palabra donde está plasmado el mensaje de amor que tú tienes para la humanidad. Que tú viniste, Señor, para salvarnos, que tú quieres relacionarte con nosotros. Mientras todos los ojos están cerrados, yo no puedo perderme esta oportunidad porque su palabra me dice que hay una esperanza para todos aquellos que han creído en Él. A los que creyeron en Él, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y me encantaría hacerte esta invitación a que tú, si no has tomado la decisión de hacerte parte de esta familia, que pudieras entregar tu vida a Cristo. Y si tú estás aquí y quieres decir, Marco, yo quiero pertenecer, yo quiero entregar mi vida a Cristo, levanta tu mano ahora ya. Hay alguien aquí que quiere decir, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Gloria a Dios. Hay alguien hoy día que me está viendo y que está diciendo, Marco, yo estoy aquí. Gloria a Dios.
Y quiero que ahí donde estás, tú hagas esta simple oración. Esta oración no está en la Biblia, no aparece en su palabra, pero es una manera que nosotros usamos simplemente para guiarte. Basado en la palabra de Dios. Y ahí donde estás, dile: Señor Jesús, perdóname. Me arrepiento, soy pecador, soy pecadora. Te pido, Señor, que me transformes, que me hagas una nueva criatura. Yo reconozco que tú moriste en una cruz, resucitaste de entre los muertos y hoy día vives. Te doy todo lo que soy y todo lo que tengo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a los que hoy día han dado este increíble paso. Gloria a Dios. Hey, póngase de pie, vamos a terminar. Gracias por estar con nosotros hoy día. Antes de que se vaya, les doy el último anuncio. El último domingo del mes de mayo no vamos a tener ninguna actividad aquí. Va a estar cerrado este lugar. Y va a estar cerrado porque hay muchísima gente que cuida a sus hijos, que atiende las puertas, que qué sé yo, está con los jóvenes, que trabaja en la producción. Y queremos darles un regalo. Y ese regalo es un domingo libre. Eso no quiere decir que no vamos a tener servicio, porque lo vamos a tener online. Lo vamos a grabar, y si tú quieres venir a la grabación, va a estar disponible para aquellas familias que quieran venir y acompañarnos y ser parte de esa grabación. No va a haber ningún problema. Pero para el resto de nosotros, de los seres humanos que vamos a estar aquí, quizás algunos se van a ir de vacaciones, un fin de semana largo, aprovéchelo, ¿ok? Aprovéchelo, disfrute ese fin de semana en familia. Hay algunos que ya estaban haciendo planes, ¿ves? Yo ya les di un regalo anticipado hoy día. Ok, déjenme orar por ustedes. Señor, gracias por cada familia, por cada corazón y por cada, Señor, individuo que hay en este lugar. Te pedimos que tu presencia nos acompañe. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra se haga aún más fundamental en nuestra vida. Te necesitamos, Jesús. Queremos más de ti. Al que está en necesidad, Señor, trae bendición, abre puertas. Al que está, Señor, enfermo, trae sanidad. Rogamos tu bendición, la que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hey, muchas gracias por venir. Dios les bendiga. Adiós.